Bien, si estás dispuesto a entregar todo, acuérdate que hay que desayunar, comer, cenar y dormir tu negocio. Como decía Earl Nightingale, let the business get into you. Permite que el negocio penetre en ti. En otras palabras, debemos de entregarnos totalmente a esto. Sí, yo me acuerdo en aquellas ocasiones cuando apenas empezaba a hablar en público, hace casi 20 años, que me paraba frente al espejo y me imaginaba una audiencia, un público frente a mí. Lo hacía una y otra vez, a repetidas ocasiones, hasta que cada vez iban fluyendo un poquito más mis palabras. Luego te voy a dar unos tips muy importantes para que aprendas a cómo tener ese impacto. Estamos hablando de que hasta ahorita hemos tocado una 10ª parte de la información de cómo debemos de lograr un impacto al hablar en público. Paso número 2, que viene siendo muy importante. Cómo preparar tu discurso. Cómo preparar tu material. Cómo debemos de manejarlo. Ok, aquí primeramente déjame te digo que nunca improvises. Regla número 1, nunca improvises en su totalidad, aunque viene siendo una falta de respeto, según mi experiencia, el estarle leyendo a la gente. Y si tú ves, muchos de los oradores toman un podium, ahí tienen todas sus notas y le están leyendo a la gente una frase y la están desarrollando. No se vale hacer eso. Yo creo que si somos profesionales debemos de mantener un temario, debemos de por lo menos memorizarnos 3 o 4 temas a la vez. Entonces te voy a dar mis tips personales, lo que me ha ayudado mucho a mí a crecer. Si yo voy a hablar, por ejemplo, del PPH, en este caso de lo que acabo de mencionar en el párrafo anterior. Estoy hablando del PPH, entonces yo nada más escribo PPH y mi siguiente tema viene siendo las tablas necesarias si yo te fuera a hablar de lo que se necesita sobre la experiencia para hablar en público. Entonces yo escribo PPH y tablas, entonces lo pongo en mis dedos. En mi dedo índice le pongo PPH, que es de lo que estoy hablando, y número 2, las tablas. Entonces a mi dedo segundo le llamo las tablas. Y si tú ves, te puedes poner los temas, eso se llama la mente y la relación, y te puedes poner los temas en los dedos. De esa manera, cuando muevas tu segundo dedo después del índice, te das cuenta cómo tienes que enlazar tu tema con el otro. La gente se queda sorprendida porque estás hablando frente a ellos y estás yéndote de un tema a otro. Ahora, yo pongo normalmente mis notas, que son solamente puntos de referencia, no estoy hablando de todo lo que voy a hablar, solamente puntos de referencia que utilizo con un marcador en grande, más o menos 5 o 6 temas por cada hoja tamaño carta, y las pongo en un lado donde las pueda ver cuando estoy escribiendo en el rotafolio, o cuando me acerco a hacer algún punto de referencia, levanto otros 2 temas y los vuelvo a poner en los dedos. Hoy en día, con la experiencia que tengo, puedo manejar hasta 4 temas. Al ver solamente mi hojita, casi me la memorizo y me puedo ir de un tema hacia otro. Cuando estoy hablando de negociación, pues como estoy tratando ese tema y lo manejo por varios meses, pues es más fácil para mí levantarlo. Acuérdate, toda esta experiencia se llaman tablas. Tablas es el pleno dominio de la plataforma. Eso solamente viene con la experiencia. Bueno, ¿cómo debes de preparar tu discurso? Primeramente teniendo tus temas. Ahora te vas a acordar de la famosa N. Esto lo menciono mucho en mis programas de ventas. ¿Cómo debemos de lograr la atención de la persona, mantenerla, llevarlo, bajarlo, tocar emociones blandas, subir y cerrar? Es exactamente lo mismo. Normalmente, déjenme les digo, no vayan a cometer este error, no vayan a tomar un curso de oratoria. Madre santa, me acuerdo en Guadalajara, Jalisco, hace como 15 años cuando fui a ver, no a tomar, sino a observar sobre un curso de oratoria. Le decían a la gente que no deberían de tener nada en las manos, que deberían de hablar con las manos abajo, que su impacto debe ser al mencionar una frase muy célebre de una persona. Bueno, te llenan de tantas limitaciones que una persona antes de ponerse a hablar, a ver, pase usted a hablar al frente, levanta las manos, ya me equivoqué, ya levanté las manos, no modulé aquí, no cité una frase importante de algún individuo, no, mira, déjate de cosas. Déjenme les digo que cuando decidí hablar en público, solamente empecé a leer un libro de Dale Carnegie, y en la 5ª página más o menos, aprendí cómo hablar en público, porque había una frase que te la voy a compartir. ¿Estás listo? Decía esa parte en el libro de Dale Carnegie: trata inmensamente de entregar tu mensaje y serás un gran orador. Fíjate nada más, trata inmensamente de entregar tu mensaje y serás un gran orador. ¿Y cómo lo haces? Improvisando. Ahorita vamos a hablar de talento y de carisma y habilidades. Pero dime una cosa, si te digo, avísales a todo mundo, estamos en una oficina, que se está quemando la oficina, que corran. ¿A poco llegarán ustedes? Oiga, perdona, buenas tardes, ¿lo podría interrumpir un instante? Pues, ¿sabe que ahorita no tengo tiempo? Es que nada más le quería decir que se está incendiando el edificio. ¿Verdad que no? Llegamos y de la manera como podemos decimos, ¿sabe qué? ¡Córrele! ¡Se está quemando! Y salen ustedes corriendo. ¿Verdad que no hay ninguna técnica para eso? Tampoco para hablar en público. Así es que no dejes que esos cursos de oratoria baratos que venden por ahí te puedan influenciar negativamente y te roben tu habilidad natural de poderte expresar ante un público. Así es que llegamos, fíjate nada más, tenemos nuestras notas y ahora vamos a trabajar sobre la N. La N, si tú dibujas una N, donde empezamos a escribir la N, nos damos cuenta
que aquí empezamos en una forma tranquila, serena, moderada, para no desconcertar a la gente. Y eso de que debes empezar con un chiste, no te creas, no te creas. Te sale mal el chiste cuando estamos nerviosos, son los primeros 10 minutos, déjenme les digo. Yo he hecho más de 5,000 presentaciones ante diferentes públicos en inglés y en español. Y sí se pone uno nervioso, y hasta la fecha me sigo poniendo nervioso. Por eso tenemos una frase: estar nervioso es normal, que se te note es mortal. Entonces lo que hacemos, vamos llegando, y los primeros 10 minutos son los minutos más altos en nivel de nervios y temor que el resto de las 4, 5, 6 horas lo que vayas a hablar. Sí, son los primeros minutos los que deben de mantener el alto impacto. Entonces, ¿qué debes de hacer? Saber exactamente cómo vas a dar la bienvenida, cómo empiezas de una forma muy tranquila, modulando tu voz en una forma baja para tocar bajas emociones. Por ejemplo, llegamos y decimos: hola, muy buenas tardes. Gran admiración y respeto tenemos para aquellas personas que, aun siendo adultos, personas educadas, exitosas y trabajadoras, vienen como buenos estudiantes a escuchar maneras de cómo vivir una vida de mayor calidad. Eso hace que yo sienta respeto por ustedes. Pero todo esto lo estoy hablando de una forma bien serena, bien tranquila. Y luego le decimos a la gente lo que le vamos a decir. Le decimos: en este evento vamos a estar hablando de, y mencionas 3 o 4 puntos. El primero viene siendo, y aquí es donde empiezas a levantar un poquito más tu modulación de la voz, empiezas a levantar un poquito más el tono, empiezas a entrar un poquito más en tema, y en los primeros 5 o 10 minutos ya los empiezas a levantar, pero debe de ser gradualmente. A manera que sigues desarrollando tu tema, entonces empiezas a levantar un poquito más la voz, y como ves, te empiezas a alejar un poquito más del micrófono, y llega un momento en que los próximos 30, 40, 50 minutos los debes de tener en la cúspide o mero arriba, hablando de los temas de más importancia que la gente necesita saber para provocar cambio inmediato en su vida. Pero como no los podemos mantener todo el tiempo así de alto, entonces empezamos a modular hacia abajo la voz. Ahí es donde viene la bajada de la N, de la primera parte. Y empezamos a bajar la voz y decimos: pero ¿sabe una cosa? La única persona que puede producir cambio en su vida viene siendo usted. Nadie puede pensar por ti, nadie puede respirar por ti, nadie puede decir por ti. Solamente tú puedes cambiar. Y gracias al cambio que hagas en tu vida en este momento, estás alterando el destino, alterando tus decisiones. Pero recuerda, y aquí estamos hablando en una forma baja, ¿te fijas? Y vuelvo a levantar un poquito más la emoción, porque tampoco puedo hablarle a la gente con una voz baja, tranquila, sencilla, así tocando emociones bajas, modulando tan bajo todo el tiempo, porque los termino durmiendo en 10 minutos. Entonces vuelvo a levantar un poquito más, y ahí es donde viene la salida de la N para darte el ejemplo. Y empiezo a levantar un poquito más la voz y les digo: pero recuerda que no debemos de tomar nosotros decisiones con nuestras emociones, sino con la mente, que viene siendo el razonamiento. Sí, la mente piensa, las emociones solamente sienten. Las emociones, las cuales se manejan aquí en las vísceras, las emociones que yacen aquí en el área donde tenemos los órganos, muchas veces son las que controlan las decisiones que tomamos, ¿sí o no? Este sí o no es importantísimo, porque esto te da rapport, te da comunicación con el público. ¿No creen ustedes este tipo de preguntas? ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿No le parece? Este es un cierre, una técnica de cierre. El momento que le ponemos eso al final, le decimos: tomar buenas decisiones es importante aquí en adelante, ¿no creen ustedes? Y levantamos un poquito más la voz. A manera que levantamos la voz, vamos separándonos el micrófono para que levantemos el énfasis, para que podamos modular un poquito más alto, pero sin estarle gritando a la gente. ¿Entendieron eso? Y luego de repente volvemos a bajar. Y en este momento empiezas a mover tu cuerpo, empiezas a bajarte de los escalones, y ahí es donde la gente se te queda viendo. Y les dices: pero ¿sabe una cosa? Y en eso te bajas 3 escalones y te la quedas viendo. La gran mayoría de las personas no se dan cuenta que con una sola decisión que tengan pueden alterar su vida y su destino. Y que en este momento esa decisión la pueden ustedes tomar. Y que en este momento esa decisión ustedes la pueden tomar. Sí, en solamente un instante podemos provocar un gran cambio en nuestra vida, aunque no se vea inmediatamente. ¿Ven? Empiezo a levantar otra vez y a modular la voz. Esto se llama la N. Quiere decir que levantamos nosotros poco a poco las emociones, y no podemos estarle hablando a la gente demasiado alto todo el tiempo. Por lo tanto, volvemos a bajar un poquito las emociones. Hablamos de cosas y aspectos muy profundos. Aquí es donde tocamos lo que llamamos emociones blandas, y le decimos: y todos los cambios que vienen para nosotros, para nuestro esposo, esposa, para nuestra familia, para nuestros hijos. El bienestar de nuestros hijos y de los hijos de ellos pueden empezar hoy, cuando decido hacer grandes cambios en mi vida, ¿verdad? Sin embargo, y aquí es donde volvemos a levantar, ¿comprendiste el poder de la N?
Es levantar emociones, bajar emociones, levantar emociones. Y ahí, damas y caballeros, al final de nuestro discurso, al final del mensaje que tenemos que entregar, tenemos que levantar y mantenernos de esta manera. Sí, este es el fabuloso poder de la N. Ahora, vamos a hablar de otro tema muy importante, que viene siendo el estar nerviosos y el tener miedo.